Cuando nosotros realizamos operaciones de cambios de plano o de giros, que como hemos comentado funcionan exactamente igual, es decir, que el giro gira la pieza y los cambios de plano giran los planos de proyección en torno a la pieza. Cuando realizamos estas operaciones, no siempre es posible llevar un plano o una recta que está en una posición oblicua cualquiera a una posición concreta que nosotros deseemos, pues horizontal, vertical, etc. Esto es así porque el sistema diédrico en la realidad hace estos giros o cambios de plano, los hace con respecto a ejes que son perpendiculares a los planos coordenados para poder operar con cierta facilidad. Es decir, que sería muy difícil en el sistema diédrico pues realizar un giro con respecto a un eje oblicuo. Y es por este motivo que tanto los cambios de plano como los giros, es decir, los cambios de plano, cuando cambiamos el plano vertical de proyección, lo que hacemos es girar el plano vertical respecto a un eje vertical. Y cuando cambiamos el plano horizontal, lo que hacemos es girar el plano horizontal con respecto a un eje que está de punta. Estos son los dos cambios de plano que son sencillos de realizar en el sistema diédrico. Lo mismo sucede cuando giramos piezas. Cuando giramos piezas en el sistema diédrico, que es una operación que no estamos viendo, pero se puede hacer, pues giramos con respecto a un eje vertical o a un eje de punta. Son los giros fáciles de realizar en el sistema diédrico. Veamos un ejemplo. Pues si nosotros quisiéramos, por ejemplo, esta pirámide, situarla de manera que una de sus caras quede en posición horizontal, esto en principio con un solo cambio de plano o con un solo giro, vamos a desarrollar el ejemplo con giros por ser más fácil hacerlo con el AutoCAD, con un solo giro para mí eso no es posible. Es decir, si yo giro con respecto a un eje vertical, estas caras laterales de la pirámide pues van a seguir estando inclinadas. Si giro con respecto a un eje de punta, pues tampoco estas caras en ningún caso van a acabar de estar. Es decir, que podemos verlo un poco, este giro. Entonces, si nosotros giramos con respecto a ese eje verde, pues vemos que las caras de la pirámide no acaban de estar en una posición horizontal en ningún caso. Es decir, que ni girando con respecto a un eje vertical ni girando con respecto a un eje de punta es posible situar las caras de la pirámide horizontales. Lo mismo hubiera podido decirse con un cambio de plano. No es posible con un único cambio de plano situar estas caras en posición horizontal. Se hace necesario dos cambios de plano para hacer esto. Es decir, si yo giro esta pirámide, la giro previamente, primeramente con respecto a un eje vertical, la giro 45 grados y la pongo en esta posición en la cual este plano ahora está de canto, es decir, que ya está en una posición un poco particular, y ahora giro de nuevo la pirámide, hago un segundo giro, pero en vez de en torno a un eje vertical voy a hacer un segundo giro en torno a esta lista de la pirámide, esta lista básica, que es una recta de punta, es decir, que vamos a girar ahora con respecto a este eje dibujado de verde, pues vemos que ahora sí que puedo llevar una de las caras de la pirámide a la posición horizontal. Es decir, se ha hecho necesario realizar dos operaciones consecutivas. Realizar dos operaciones consecutivas de cambio de plano y de giro igualmente, pues es enormemente laborioso y los dibujos se complican mucho. Entonces, por esta razón, pues nosotros no vamos a realizar, es decir, que vamos a evitar a toda costa realizar dos operaciones de cambio de plano consecutivas, además porque una de ellas tendría que ser un cambio de plano horizontal de proyección que, como hemos dicho, es muy poco intuitivo y se ve muy mal. Es decir, nosotros nos vamos a limitar
a realizar algunos cambios de plano vertical. Aquí tenemos un cuadro en el cual se ven todos los cambios de plano posibles. Nos vamos a limitar a realizar estos que están dibujados aquí en rojo, que son cambios de plano vertical, que como digo son muy intuitivos, y en cualquier caso siempre limitándonos a un único cambio de plano. A veces vamos a tener que complementar la operación de cambio de plano con otra operación que vamos a ver, que es la operación de abatimiento, pero entre esas dos operaciones nos vamos a arreglar para situar los objetos, elementos geométricos en las posiciones que a nosotros nos resulta interesante. Por ver este cuadro un pelín más detenidamente, pues aquí tenemos, bueno, pues una recta oblicua. Estos cambios de plano en rojo son los que hemos visto en los vídeos pasados, es decir, que una recta oblicua con un cambio del plano vertical la podemos hacer frontal, o una recta horizontal con el cambio de plano vertical la podemos poner de punta. Pero igualmente, pues en una recta oblicua, si se hubiera cambiado el plano horizontal, pues se hubiese convertido en horizontal, y esta pues es un cambio de plano equivalente al que viene aquí, que en vez de horizontales pues con frontales, y con cambio de plano horizontal convertimos en verticales. Con los planos pues el único que vamos a tratar es este que se vio en uno de los vídeos pasados, en plano oblicuo. Cambiándole el plano vertical lo podemos poner de canto, este es el cambio de plano fundamental. Pero el plano oblicuo cualquiera pues también, cambiando el plano horizontal se podría hacer vertical, y luego ya pues estos planos ya situados en posiciones un poquito más características pues también se pueden ir haciendo nuevos cambios de plano entre ellos.